La lectura bíblica está en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Génesis 11, del 1 al 9. La palabra de Dios dice así: En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llama Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Hoy es el último mensaje en el libro de Génesis y solo vimos los capítulos 1 al 11. Si Dios quiere, el año que viene retomamos el libro de Génesis y seguiríamos con el capítulo 12 en adelante con la historia de Abraham. En este último mensaje nos damos cuenta que después del diluvio de Dios, y aun cuando Dios les había ofrecido a la humanidad un nuevo comienzo, lo vimos en el tema anterior, el problema del pecado humano, de la maldad humana, no fue resuelto con el juicio del diluvio. Aquí en la ciudad de Babel, la historia de hoy, vemos a la humanidad cada vez más orgullosa, más arrogante en cuanto a su relación con Dios. Y desde este punto de la historia humana, también vemos a los hombres y a las mujeres dejando a Dios fuera de sus planes. Y eso es lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hay un salmo, el Salmo 2, dice que Dios se ríe de esta actitud del ser humano, de querer dejarlo fuera. Y esta es la respuesta de Dios aquí, la de frustrar los propósitos del hombre. En el mensaje de hoy, Génesis 11, veremos tres cosas. Número 1, el pecado de la ciudad. Número 2, el juicio de la ciudad. Y número 3, la salvación de la ciudad. Comenzamos. Número 1, el pecado de la ciudad. Primero vemos en esta historia de la Torre de Babel acerca de la ciudad que estaba viviendo en pecado. Cuando digo el pecado de la ciudad, no estoy diciendo que en la ciudad de Babel tenía solo cosas malas, o que nuestras ciudades donde vivimos hoy solamente tienen cosas malas. No es el punto. La ciudad de Babel en aquel tiempo, como cualquiera de nuestras ciudades hoy, también tienen cosas buenas. La ciudad de Babel tenía cosas buenas. Nota que en la historia que leí en Génesis 11, en la ciudad de Babel, dice que en la ciudad había desarrollo, había adelantos de la tecnología, en particular de la construcción, porque dice que los hombres de Babel primero hacían sus construcciones con piedra y asfalto y luego usaron ladrillo cocido en el fuego. Allá hay un adelanto de tecnología. Y fue así como construyeron la ciudad de Babel. ¿Qué estamos viendo aquí? Que todos necesitamos, tanto en aquel tiempo como hoy, vivir en las ciudades, porque la ciudad tiene buenas cosas para nuestro bienestar. Además, la ciudad también tiene leyes, la ciudad tiene educación, ahí se da el comercio, el arte, hay centros de salud, tiene iglesias. En fin, la ciudad antigua como Babel y la ciudad moderna hoy como nuestra ciudad donde vivimos también tiene cosas buenas. Pero la ciudad también tiene su lado oscuro, es la ciudad del pecado. Es aquí donde vemos el pecado de la ciudad y hay dos pecados muy particulares que podemos notar aquí en esta historia. Número 1, el orgullo, porque dice en el versículo 4 que los hombres dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de ese modo nos haremos famosos. Nota que los hombres de la ciudad de Babel querían hacerse famosos, querían hacerse un nombre.
En el fondo, la actitud del hombre aquí es, ya no necesitamos a Dios. La ciudad que ellos querían construir era la ciudad no de Dios, del hombre. La ciudad donde se usaría el poder de la ciudad para engrandecer al propio ser humano, para la gloria del hombre y para la independencia de Dios. Hace algunos días vi un documental, está en Netflix. El documental se llama Naturaleza Humana. Y el último capítulo del documental, aproximadamente dura 1 hora y media, se llama Jugando a ser Dios. El tema es acerca de modificar los genes o el ADN de los animales o de las personas. Hay un diálogo ahí de una asesora genética que habla acerca de querer un bebé sano y perfecto. Y ella dice lo siguiente: si hacemos uso de la alteración de los genes, lo puedo lograr. Siento que esa responsabilidad es mía. Pasa de la decisión del universo a mi propia decisión. Nota sus palabras que dice, pasa de la decisión del universo a mi decisión. No hay Dios, tú decides. Y esto es lo que vemos primeramente aquí acerca de este pecado del orgullo. Pero hay otro pecado, número 2, la falta de fe en Dios. Dice el versículo 4, termina diciendo, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Nota que en ese tiempo ya había una falta de confianza en Dios, porque ellos hicieron de aquella torre que estaban construyendo su punto de reunión, su punto de seguridad, para ya no separarse entre ellos, para estar unidos. Con la torre se sentirían protegidos y por eso ellos dijeron algo así como, si hacemos esta torre, ya no seremos dispersados por la tierra. Ya para este tiempo es evidente que se habían olvidado del pacto de Dios que había hecho con Noé. ¿Recuerdas? Con la señal del arco iris, de que Dios estaría con ellos para siempre. Ellos ya no tenían en su mente, en su corazón, estas cosas. La gente en ese tiempo ya no creía en la palabra de Dios, ya no creía en sus promesas que Dios había hecho. Y cuando la gente, hoy también, ya no cree en la palabra del Señor, comienzan a sentir miedo. Comienza a olvidarse que su única protección segura es la ayuda de Dios. Entonces, en la ciudad de Babel vemos a la humanidad cada vez más orgullosa, más arrogante en cuanto a su relación con Dios, y la vemos con cada vez más miedos de lo que le sucedería en sus vidas. Esto es lo que seguimos viviendo hoy en las ciudades modernas del siglo XXI. Pero no solo vemos estos dos pecados de orgullo y falta de fe en Dios que había en los hombres de Babel. En nuestras ciudades, también nuestras ciudades del pecado, también se realizan otra clase de actividades terribles como la corrupción, las injusticias, los engaños, la violencia, drogadicción y muchas cosas más. Así es como vivimos ahora, miles de años después. La pregunta que debe estar ahora en nuestra mente es, ¿qué hizo Dios ante esa actitud de los hombres de Babel? ¿Qué hace Dios ahora? Vamos al punto 2. Número 2, el juicio de la ciudad. En segundo lugar, vemos que Dios hace un juicio a esta ciudad de Babel. Es aquí cuando dice la Biblia, en el capítulo 11 de Génesis, que Dios interviene en la vida de la ciudad. ¿Cómo interviene Dios? En cierto sentido, la intervención de Dios fue un juicio para la humanidad de ese tiempo, en esa ciudad. Dice esta historia que lo que hizo Dios fue que Él bajó para observar la ciudad. Eso lo dice el versículo 5. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Nota que aquí, cuando dice esta palabra bajó, la podemos entender de la manera en que Dios hizo algo aquí para detener el crecimiento del orgullo, de la incredulidad y de la falta de la fe del hombre. Dios
desciende a la humanidad para poner punto final a las intenciones malas de los hombres. Dios descendió para librar al hombre de su falta de sabiduría, de su falta de conocimiento de Dios. Hay un pastor, Ray Ortlund, me gusta una cita que él hace en cuanto a esto que estoy comentando. Cito, dice, necesitamos a Jesús para que nos rescate de nuestra propia información y aún de nuestro propio conocimiento. Necesitamos a Jesús para que nos dé consejo con una nueva y antigua sabiduría que viene de Él. Entonces podemos vivir. Cierro la cita. Esto es lo que estaba pasando en Babel. Dios bajó, confundió sus idiomas. En aquel tiempo todos los seres humanos hablaban el mismo idioma, pero Dios de esta manera, al romper su unidad de su lengua, también rompió su unidad como humanidad. Ahora, si tú piensas, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo esto de romper la unidad en ese momento si la unidad entre los hombres es algo bueno, es importante que estén unidos? La respuesta es sí, la unidad es algo bueno, pero depende para qué. ¿Quieres la unidad de la humanidad? Si la unidad solo sirve para oprimir, para esclavizar, para dejar a Dios fuera de los planes, para hacer maldades, entonces esa unidad tiene malos propósitos. Dios lo sabía. Los planes de Dios son otros. Y te aseguro que no eran los planes de la humanidad, ni en aquel tiempo, ni ahora. Es por eso que en ese día, en esa historia de Babel, Dios causó desunión. Sucedió la dispersión de Babel, de los hombres, y nacieron los diferentes pueblos y naciones. Como lo dice el versículo 9, dice, por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Pero Dios tenía otros planes, unos planes que pensaba para el futuro, y esto es lo que sigue. Número 3, la salvación de la ciudad. Dios quiere salvar la ciudad. Mira lo que Dios hizo mucho tiempo después. Voy a leer un texto que está en el Nuevo Testamento y que tiene relación con la historia de Babel. Y este texto es Hechos capítulo 2, del 1 al 11. Leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de todas las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Mira lo que sucedió en esta historia. Esta historia del Nuevo Testamento que ocurrió mucho tiempo después de la Torre de Babel, nos dice que en el día de Pentecostés Dios descendió por medio de su Espíritu, de igual manera que en la ciudad de Babel cuando dice que Dios bajó. Pero ahora fue diferente. Esta historia ocurrió cuando Jesús ya había muerto y resucitado, ya había Jesús ascendido al cielo, y 50 días después leemos aquí que Dios desciende. ¿Y qué es lo que Dios hace? Nota que ya no vino para que los hombres no se entendieran unos a otros como pasó en Babel, sino para que ahora se entendieran unos a otros.
Dice este relato de Hechos que cuando los discípulos de Jesús estaban reunidos en una casa, bajó Dios con ellos por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les concedió hablar en diferentes lenguas. Y dice allí que estaban las gentes de muchas naciones, muchos pueblos, que fue lo que había pasado en Babel cuando se dispersaron en diferentes pueblos. Y aquí Hechos 2 hace la lista. En versículos 9 al 11, la lista dice partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, Roma, Creta, Arabia, en fin, muchos pueblos y naciones estaban allí para la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué sucedió? Aquí en Pentecostés, las personas de diferentes idiomas pudieron entenderse entre ellos. En ese día de Pentecostés, 50 días después de que Jesús había muerto en la cruz y resucitado al tercer día y ascendido al cielo, Dios terminó con el juicio de desunión de la ciudad de Babel, y por medio de la obra de Jesús, ahora ya no hay desunión, ahora ya no hay diferencias, porque dice este relato en el versículo 11, que todos por igual oyeron proclamar en su lengua principal las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios se refiere a la obra del Evangelio, al mensaje del Evangelio, a las nuevas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Todos, ahora la iglesia cristiana, estaban unidos por el Evangelio. Ahora los cristianos mostramos entre nosotros la unidad a este mundo que solo Dios puede dar, una unidad entre las personas. Ahora la iglesia cristiana se compone de gente que es diferente, pero están unidos por medio de Jesucristo. Esto es lo que debemos mostrar a este mundo incrédulo y dividido. Y un día, esta unidad será completa, será perfecta, cuando Jesús regrese por segunda vez, cuando se cumplan las palabras del profeta Sofonías. En Sofonías 3:9, el profeta hace un anuncio para el futuro y dice: purificaré los labios de los pueblos, dice Dios, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Es así como Dios te da su salvación. La obra de Jesús, lo que Jesús hizo por ti en la cruz, es el único camino para que conozcas a Dios y recibas la vida eterna. ¿Crees en el Salvador Jesucristo para tu salvación? ¿Perteneces ya a este grupo de hombres y mujeres unidos que juntos invocan el nombre del Señor de aquí hasta la eternidad? Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios, te pedimos perdón por nuestro orgullo, por nuestra falta de fe en ti. Y te damos gracias por tu perdón y por tu salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias porque enviaste al Espíritu Santo para mostrarnos la verdad del Evangelio. Ayúdanos a ser un pueblo que muestre unidad y que alabe tu nombre y te sirva como testimonio a todas las naciones en este mundo en que vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.